Las estadísticas son tremendas. Por eso vale la pena hablar un poquito del ACV, porque nos puede pasar a cualquiera. ¿Nos puede pasar a cualquiera, doctor Musacchio? ¿A Sí, cualquiera? Sí. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, le puede pasar a cualquiera. Se ha ampliado mucho más la cantidad de ACV, no solamente en cantidad, sino también en el grupo etario. O sea, hay mayor cantidad en los pacientes jóvenes. Por otras causas como son el ingreso de las drogas, el alcohol, el estrés que se vive actualmente en nuestra sociedad y la mala alimentación, en fin, se ha incrementado muchísimo y se ha incrementado en personas jóvenes que antes no veíamos antes. Usted mencionaba algunos, pero ¿cuáles, más allá del estrés, la mala vida de alguna manera, cuáles son otros de los factores que nos pueden llevar a tener un accidente de este tipo? Aparecieron las drogas. Las drogas provocan arteritis, o sea, provocan una inflamación en las arterias. Y las drogas antes no estaban en nuestro común denominador diario. Actualmente aparecen las drogas, producen arteritis, la arteritis es una inflamación de la arteria se tapa, se reduce de calibre y produce lo que se llama un infarto cerebral o un accidente cerebrovascular, isquémico fundamentalmente. Y se está viendo mucho en el estrés es tremendo. Hay un trabajo hecho en Nueva York, donde se hicieron un estudio sobre aproximadamente unas 40 personas que trabajaban con estrés por la presión en computadoras. Gente joven que no tenía actividad física, por ejemplo, y se descubrió que tenían un 24% más de posibilidad de tener un accidente cerebrovascular que la persona que hacía actividad física y que no tenía tanto estrés. Entonces influye muchísimo el estrés, influye mucho la actividad física. Hay varias maneras de prevenirlo. ¿Se da más en mujeres que en hombres que en mujeres o es un mito esto? No, se da un poco más en hombres porque el hombre envejece antes, sus arterias, debido a que las mujeres hasta llegar a la menopausia, sus hormonas protegen la parte arterial. Pero después de los 50 años, después de la menopausia, empiezan con los problemas vasculares severos también. Por los factores que usted mencionaba, uno entiende que se puede prevenir este accidente. Se puede prevenir. Bueno, esa es nuestra consigna, que es concientizar a la gente que existe el ACV, que es, como decías vos, es la segunda causa de muerte, la primera de invalidez en el mundo. Tenemos que la gente sepa que existe el accidente cerebrovascular, qué es el accidente cerebrovascular y que además hay motivos para que se produzcan. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, las grasas en la sangre, la obesidad, el estrés, como decíamos, la falta de actividad física, los problemas cardiológicos, que hay cardiopatías que provocan este tipo de accidentes cerebrovasculares. Además de los tóxicos, cigarrillo, alcohol, drogas. Estamos hablando como si todos supiéramos lo que es un accidente cerebrovascular, pero digamos, básicamente hay algún cañito que se tapa. Exacto, hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El 20% son los que se llaman accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que se produce por ejemplo, la ruptura de una pequeña arteria en la profundidad del cerebro, se rompe porque esta arteria esclerótica, hay un cuadro de hipertensión, se rompe esa arteria, provoca lo que se llama un hematoma intracerebral, que a veces es quirúrgico, a veces no, depende del tamaño y del sangrado, pero tiene tratamiento la mayoría de las veces. Se produce también por la ruptura de una malformación congénita, como es un aneurisma cerebral o es una malformación arteriovenosa o una fístula que va al cerebro, que también se rompen y producen sangrado, la famosa hemorragia subaracnoidea. Eso provoca una sintomatología diferente y es mucho más grave. Grave en el sentido de la inmediatez, porque romperse un aneurisma, el 30% de los aneurismas rotos mueren, el 70% tiene posibilidad de tratamiento. Pero esa es una porción de los ACV. El 80% se llaman isquémicos. ¿Por qué? Porque o una arteria con arteriosclerosis se cierra o un coágulo proveniente del organismo, ya sea de origen cardíaco, de origen en las arterias o de origen sanguíneo,
llega a una arteria cerebral y la tapa. De acuerdo al calibre que tenga la arteria o el territorio que va a irrigar, es la gravedad de la sintomatología y la gravedad de la posibilidad de tener un infarto cerebral. Se mueren muchísimas neuronas muy rápidamente. Entonces, yo me acuerdo que en las primeras épocas que yo empecé neurocirugía, el que tenía una ACV isquémica y no había tratamiento. No le ibas a abrir la cabeza para destaparle una arteria si no sabías cómo la ibas a suturar. Ahora, por bien endovascular, el tratamiento es fundamental. Sabemos que tenemos entre 3 y 4 horas para poder ponerle una sustancia inicialmente, un fibrinolítico, que así se llama, que disuelve un poquito los coágulos, y después tenemos un montón de medidas para poder tratarlo, retirando el coágulo, aspirándolo, o si no con un stent retriever se llama, se lo coloca dentro del coágulo y se lo saca y vuelve a tener circulación en el cerebro y recuperamos una persona que está con toda la... si es un inválido, está fuera de la circulación de la sociedad, de su trabajo, de su familia, y le sale a la seguridad social, le sale una fortuna, porque lo tienen que mantener en rehabilitación durante años. Doctor, ¿podemos darnos cuenta cuando una persona está sufriendo un ACV? Si es un hemorrágico, lo primero que le pasa es cefalea en estallido, se llama, dolor de cabeza fuertísimo como nunca antes tuvo, y vómitos y puede perder la conciencia. Si es un accidente cerebrovascular isquémico, habitualmente se produce sintomatología neurológica sin dolor. O tiene una hemiparálisis en el cuerpo, o tiene un trastorno del lenguaje, o tiene lo que se llama una amaurosis, puede tener una falta de visión en un ojo, o puede tener falta de visión en la mitad del campo visual, o puede tener un cuadro confusional, o puede tener un vértigo. Pero sencillamente uno le pregunta el nombre, si lo sabe decir y si no está confundido, lo puede decir. Le hacemos abrir la boca y mostrar los dientes. Si tiene una ACV, habitualmente tiene torcida la cara. Le hacemos poner los brazos adelante. Si se le cae uno es porque tiene una hemiparesia, o sea que tiene una hemiparálisis. Inmediatamente hay que llevarlo al hospital o a un sanatorio y diagnosticarlo y tratarlo, porque tiene tratamiento. Antes no teníamos tratamiento, ahora tenemos tratamiento y se puede recuperar un porcentaje altísimo dentro de esas horas que, bueno, quería decirles que hace 5 años que venimos lidiando, insistiendo, y bueno, logramos que comienza en unos 15 días a hacer en el hospital público junto con la fundación, obviamente el Ministerio de Salud con la ministra Waldi, hacer la primera sala de stroke en la provincia de Santa Fe. ¿La primera sala de? Stroke, cerebrales agudos. Stroke es ACV en inglés. Ajá. La vamos a tener en Santa Fe, es una primicia para ustedes. Claro, la verdad que no. Y es una ciudad ideal porque es una ciudad chica, o sea, se llega rápidamente con una ambulancia, con un taxi, con lo que sea al hospital público, porque se va a hacer el centro es en terapia intensiva del Hospital Cuyen, y desde ahí diagnosticarlo, porque tenemos todos los medios en el hospital, y tratarlo. Así que bueno, vamos a tener una sala de stroke en la ciudad de Santa Fe. Dentro de la salud pública. Dentro de la salud pública, exactamente. Doctor, a veces por querer hacer las cosas bien hacemos macanas. En ese momento, obviamente, traslado rapidísimo, avisar a las autoridades, ambulancia, pero mientras tanto, que sabemos que esos minutos son de oro, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos hacer algo nosotros o mejor que no hagamos nada? Nadie debería hacer nada, solamente tratar de que pueda respirar bien, nada más. Porque a veces que lo acostamos, que lo paramos, que no sabe, que uno opina y todos opinan, ¿vio? Acostadito, tranquilo, si lo tenés que llevar en un taxi, lo llevas en un taxi, en un auto, en lo que sea, con que llegue lo más rápidamente posible al hospital. Doctor, ¿cómo vive una persona después de sufrir un ACV? Bueno, si lo recuperamos, vive normalmente. Si no lo recuperamos, es tremendo. Imagínate que la carga familiar, que significa un secuelado, que pueda quedar en sillón de ruedas o queda con una hemiplegia que recupera parcialmente o tiene una espasticidad,
o sea, queda con la pierna o el brazo duro y no lo puede mover. Su depresión, la depresión propia de un individuo que hasta ese momento era súper activo, era trabajador normal, y bueno, es una carga para la familia, deja de trabajar, deja de tener ingresos su familia, bueno, es una carga para la seguridad social, como yo decía, porque queda en rehabilitación en forma permanente. Por supuesto le agradecemos muchísimo su visita. Vamos a querer conocer ese lugar porque la verdad que mucha gente se está enterando ahora que, digamos, la salud pública va a poder tratar en emergencia un accidente cerebrovascular y recuperar un paciente. Totalmente. Bueno, y se lo nota muy contento por eso. Sí, porque fue nuestro objetivo. ¿Te imaginas que nuestro objetivo de la fundación es llegar a la gente indigente, a la gente que no tiene acceso a la terapéutica, a la gente que es de una obra social pobre, diríamos, eso, que no tiene recursos y bueno, queremos dejar algo para la ciudad, hay que dejar algo para la ciudad, siempre hay que dejar algo para la ciudad y bueno, qué sé yo, hay que ser solidarios con todos nosotros. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué pasa? Y si uno tiene la posibilidad, hay que ir e insistir y seguir insistiendo y bueno, hasta lograr los objetivos que uno tiene, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber sido tan claro. Convocado, ¿no? Bueno, como siempre, los amigos. Muchísimas gracias, doctor. Por favor.